¿Qué es Arduino? Arduino es una placa electrónica, un microcontrolador, en el cual nos facilita poder hacer una programación muy sencilla en una interfaz que tiene también Arduino, que ya la vamos a ver más adelante, en el cual ingresa uno el código, los comandos o las acciones que uno quiere que ejecute de esta placa y se guardan en esta memoria, que es este microcontrolador, ¿sí? El microchip. Queda guardado ahí, entonces ya cuando uno ha subido el programa ya queda ahí sin tener que volverlo a conectar a la computadora. Cada Arduino, esto es una placa Arduino sencilla, es un Arduino 1, en el cual vamos a encontrar unos pines de salida o de entrada. Los pines que son cada uno de estos orificios, en el cual el nombre lo indica aquí sobre la placa, ¿sí? ¿Qué se caracterizan estos pines o cómo se clasifican? Tenemos pines digitales que van del 0 al 13 y pines análogos que van del 0 al 5. ¿Cómo identificamos? Pues aquí dentro de la misma placa aparece digital o aparece una A de análogo para los de tipo análogo. Además de eso, encontramos un GND. Recordemos que el GND siempre va a ser para nosotros el negativo, ¿cierto? Y tenemos varios GND dentro de nuestra placa. Y tenemos, por aquí creo que se encuentra otro, si no estoy mal, aquí hay dos seguidos. A ver si puedo enfocar, sí, aquí hay dos seguidos GND. Y además de eso tenemos también las entradas, las salidas de voltaje positivo. Entonces aquí aparece voltaje de 5 voltios y voltaje de 3.3 voltios. Aparecen otros pines como son para poder conectar el Bluetooth y otro tipo de reset, bueno, o entradas para alimentar el Arduino, no necesariamente por estos puertos, pero eso lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos avanzando en el curso. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, digamos que yo quiero encender un LED. Entonces yo le digo dentro del código de la computadora, que ya vamos a ver, le digo que me encienda un LED. Yo le envío la información que me encienda un LED, pero tengo que especificarle en cuál de estos pines quiero que me encienda. Entonces yo digo que el LED se encienda a partir del pin 8. ¿Qué va a pasar? Entonces tú ingresas el código, se sube a esta placa, a este microchip, y entonces ese código va a decir que se encienda o que mande energía o positivo en el pin 8. ¿Cuál es la conexión que yo debería hacer? Entonces yo conecto el pin del LED positivo en 8 y para cerrar un circuito debo conectar el negativo en cualquiera de los negativos del Arduino. Entonces cuando yo le suministre energía a esta placa, entonces lo que va a hacer es encender ese LED. Claro, si yo le digo enciéndame en el pin 10 y yo conecto el LED en 5, pues no va a suceder nada porque la placa Arduino, tú le dijiste que tenía que conectarla en el pin 10. Entonces eso es como lo básico o la estructura básica lógica que debemos trabajar dentro de nuestro Arduino. Existen muchos tipos de Arduino. Arduino Nano, Leonardo, aparecen muchas series, pero el que vamos a trabajar, repito nuevamente, es el de Arduino 1. Aparte de nuestro proyecto, vamos a trabajar muchísimo con protoboard. Las protoboard lo que nos sirven es para hacer los ensayos del circuito y luego pasarlo a una plaqueta electrónica ya fija. Entonces, ¿qué es una protoboard? Protoboard, como acabo de decirlo, es una placa donde yo puedo, una plaqueta donde yo puedo hacer los ensayos, hacer interconexiones, hacer puentes y mirar si el elemento o el circuito o el proyecto que estoy haciendo es eficiente para así poderlo pasar a algo más fijo o estable. ¿Cómo funciona? Nosotros debemos identificar dos momentos de la protoboard. Uno es la alimentación de energía, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos casi todas las protoboards, en la parte derecha o izquierda, en los extremos, aparecen dos líneas, una de color azul o una de color rojo, o simplemente aparecen dos líneas como tal. Entonces aparece la negativo positivo, negativo positivo. ¿Qué significa eso?
que cuando yo suministre a cualquiera de estos pines, a cualquiera, un negativo, ¿sí? Con un jumper o con un cable como estos, ¿sí? Entonces fíjense que hay dos punticos, entonces yo conecto a cualquiera de ese, del negativo, y lo conecto al negativo del Arduino. Entonces ya automáticamente todos estos de esta línea, todos van a ser negativos. Es como si yo tuviera una fuente de agua, ¿sí? Entonces esa fuente de agua, si yo toco alguna de ellas, estoy tocando a todas ellas. Significa que si yo envío un mensaje aquí, también el mismo mensaje que mando aquí va a ser en todos los puntos sobre ellos. Están interconectados. Lo mismo pasa de manera independiente con el pin de color rojo. Si yo conecto un cable en la entrada de la protoboard del rojo, entonces todos estos van a estar interconectados, los del rojo, no los del azul. Entonces, ¿qué pasa si yo cogiera uno de azul y lo conectara en un pin del rojo? Estaría haciendo un cortocircuito, estaría cerrando el circuito. Entonces muy probablemente aquí estaría haciendo un corto, lo que puede quemar o dañarse el protoboard o el sensor, o bueno, podría dañar algún componente. Entonces es importante que no se genere ese tipo de corto. Es diferente hacer un corto directo a cerrar un circuito con un elemento o un sensor o algún componente electrónico. Bueno, segunda parte de la protoboard. Cuando yo conecto, estos internos que aparecen aquí están subdivididos por una franja en el centro. Eso tiene un sentido, y es que hay microcontroladores o microchips como este que yo puedo poner en el centro. ¿Y qué pasa? Cuando yo conecto un pin en este, fíjense que hay unos numeritos en la protoboard, o simplemente conecto algún pin aquí, a ver si puedo, está un poquito trabado ya. Si conecto un pin aquí, entonces a diferencia de estos, este flujo de agua o este flujo de corriente se maneja con respecto a la vertical o a la horizontal, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo conecto aquí o envío información o recibo información o energía por este pin, todos estos reciben la misma energía. Significa que si yo necesito varias energías en este mismo pin, pues puedo obtenerlas de aquí. Lo que no pasaría como estos, que entonces son todos estos, ¿no? Cada una de estas líneas son independientes. ¿Listo? Y obviamente aquí al otro lado, esto no está interconectado con esta línea. Eso es importante saber. Repito, esta línea que está al frente no está interconectada con esta línea de pins. Entonces, para poder interconectar las dos, entonces tendría que coger un cable y hacer puente entre uno y el otro. ¿Cómo? Pues pondría uno aquí, ¿cierto? Y el otro lo pondría aquí. Entonces ya ahí estoy haciendo puente entre los dos. Entonces, eso es con respecto a la protoboard. ¿Cómo se ve por debajo para hacer la explicación un poco más detallada? Es una protoboard, otro estilo, ¿sí? Y cuando yo la giro, le quito la abajo, no lo vayan a quitar ustedes. Fíjense que aquí hay una metal interconectando toda esta línea, que son estas de aquí, ¿sí? Estas de aquí son las que se interconectan como esta. Fíjense que es una plaqueta metálica. Sabemos que el metal es conductor, entonces simplemente cuando yo conecto algo sobre un metal, pues estoy mandándole conductividad por la misma información por todo este metal. A diferencia de las del centro, que es lo que les decía, que van perpendiculares a esto, es decir, que van en esta dirección. Entonces, y aquí fíjense que aquí pega un salto, ¿sí? O hay una barrera o un corto, ¿sí? Un impedimento de pasar corriente de un lado al otro. Entonces es importante el manejo de la protoboard y de cómo funciona. Existen diferentes tipos de protoboard como esta. Fíjense que a este costado se lo trae una, se pone positivo en un lado, positivo en el otro. Eso es dependiendo del proceso que uno quiera hacer. O estas que son más pequeñas para proyectos un poco más pequeños.
Otra cosa que vamos a utilizar, como ya les mencioné o como ya les mostré, son los cables jumper. ¿Sí? Estos cables de interconexión, los cuales me ayudan a hacer puentes entre ya sea protoboard y Arduino, o entre protoboards o dentro de la misma protoboard. Y por último tenemos nuestro cable de datos para conectar nuestro Arduino, ¿sí?, a el puerto USB del computador. Entonces, estos son nuestros elementos básicos. Ahora vamos a configurar nuestra computadora para la instalación del Arduino. Entonces vamos a ingresar a descarga de Arduino e ingresamos a la plataforma oficial de Arduino y vamos a descargar Arduino según el sistema operativo, si lo tienes para Mac, Linux o Windows. En este caso pues no lo voy a descargar, simplemente le das descargar y sigue los pasos de la instalación. Cuando hayas descargado tu aplicación de Arduino, entonces vamos a descargar una extensión que es el CH341. Si tienes Mac, pues buscas descarga de CH341 para driver para Mac, y si no, pues pones para Windows. Es importante descargar este archivo e instalarlo porque algunos Arduinos que vienen refacturados de China o vienen, digamos, que de otra parte que no son originales, entonces presentan dificultades en la lectura del Arduino. No es que el Arduino esté mal, pero es importante mantener, pues, por si tenemos diferentes tipos de Arduino. Aquí terminamos con nuestro curso introductorio a Arduino y en el siguiente video veremos cómo se maneja la interfaz de programación de Arduino.